A través de los años y en distintas culturas han existido innumerables oficios, los cuales la mayoría de las veces nos han facilitado la vida. Sin embargo, y como es bien sabido, nada es para siempre. Por lo que, con el paso del tiempo y la modernización, muchas profesiones y oficios han desaparecido. Tal es el caso de los niños desollinadores, aquellos pequeños de entre 4 y 12 años, que durante la época victoriana se encargaban de limpiar los restos de hollín y cenizas de las chimeneas de los habitantes de Reino Unido. En la antigua Roma, por ejemplo, los alipilarius eran esclavos que tenían como oficio depilar el vello púbico de las cortesanas y el de las vendedoras de caricias. Para las mujeres romanas, el vello púbico era algo incivilizado, por lo que desde muy temprana edad buscaban la manera de eliminarlo de su cuerpo. Así como en estos dos ejemplos, hubo varias personas que ejercieron un oficio en contra de su voluntad, aunque mayormente los que desempeñaban algún servicio eran respetados y reconocidos. Trasladémonos al México del pasado, donde el oficio de ser aguador no solo era respetado, sino que además era de suma importancia, tanto que contaba con un reglamento elaborado por el gobierno de la ciudad. Antes de continuar, debo aclarar que el oficio existía desde la época de la Gran Tenochtitlan y seguramente existió en las grandes civilizaciones que habitaron Teotihuacán, Huicuilco y muy probablemente mucho tiempo atrás. Sin embargo, llamó mi atención los múltiples relatos que existen sobre el oficio de aguador que se desempeñó en el México del siglo XVI al de finales del siglo XIX. Como muchos sabrán, hubo una época en que no existía sistema alguno que abasteciera de agua potable las grandes ciudades y mucho menos las pequeñas poblaciones. En aquellos ayeres, el garantizar que la población tuviera agua era una tarea sumamente complicada, pues por el único medio que llegaba el vital líquido a la ciudad era a través de los acueductos que desembocaban en la caída de agua de las fuentes públicas, como por ejemplo la de Salto del Agua, la de Tlaxpana o la Fuente de Belén, esta última considerada la más antigua de la Ciudad de México. Estas fuentes estaban ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad y para muchas familias era complicado acarrear el vital líquido hasta sus hogares. Es ahí donde aparece el noble oficio del aguador. Los aguadores, también llamados cuerudos por su vestimenta, se encargaban de mantener limpias las plazas y los lugares donde se ubicaban las fuentes. Cada 3 de mayo, día del aguador, del albañil y de la Santa Cruz, dedicaban su tiempo en adornar con flores las fuentes públicas y cada sábado de gloria ya se imaginarán de qué manera lo celebraban. Estos importantísimos personajes llenaban sus cochocoles, lo que conocemos hoy en día como vasijas o recipientes de barro, de agua cristalina que llegaba a las bellamente decoradas fuentes públicas de la ciudad, para posteriormente trasladar el preciado líquido de puerta en puerta de quien lo necesitara. El aguador, a diferencia de otros oficios, gozaba de gran confianza y respeto entre la ciudadanía. Además de su respetable oficio, llegaba a prestar sus servicios en situaciones trágicas como los incendios y por si fuera poco servía de mensajero para entregar los recaditos que con tanto anhelo esperaban los jóvenes enamorados. Así pues, el aguador era conocido por todos en la ciudad o en el lugar donde desempeñaba su oficio. Claudio Linati en 1828 lo describe de la siguiente manera: el aguador de México es uno de los personajes que más impresionan a los ojos del extranjero. Apenas se concibe como para llevar 50 libras de agua. No se haya encontrado otro medio que meterla en un cántaro de barro casi tan pesado como su contenido, cuya forma esferoide concentra su peso en un solo punto. Una pequeña reserva suplementaria contenida en un cántaro unido por 2 correas cruzadas sobre la cabeza y sujetas por la frente sirve de contrapeso a la primera carga. Inmovilizado o restringido por esta doble correa, camina recto hacia adelante sin permitirse el menor
movimiento de cabeza. En el libro Los mexicanos pintados por sí mismo, obra del siglo XIX, se menciona lo siguiente: el aguador es comedido, entregado al trabajo, casi siempre buen padre y no tan peor esposo. Pasa la mitad de su vida con el chochocol, como un emblema de las penalidades de la vida, y la otra mitad semibeodo, quiere decir borracho, pero sin zozobra y sin accidentes. Hace de su miseria un escudo a sus necesidades, y como éstas son tan pocas, lo son también sus exigencias. La descripción que hace Jules Leclerc en 1885 menciona lo siguiente: es un personaje que no he visto en otro sitio, ya que en cada ciudad mexicana lo hay diferentes. Lleva unos pantalones de tela blancos y unas chaparreras de terciopelo o piel que no bajan más allá de la rodilla. Encima de la camisa se pone una chaqueta de cuero provista por detrás de un cojín destinado a sostener el chochocol, un cántaro de barro rojo que contiene la mercancía del aguador. Se cubre con una gorra de cuero y con la ayuda de una correa que le pasa por la frente, sostiene el voluminoso cántaro que le cuelga sobre la espalda, mientras que otra correa adaptada a la nuca sostiene el cántaro más pequeño que cuelga sobre el estómago. Así, los dos cántaros se equilibran. Imagino que el aguador lleva su mercancía de la misma manera en tiempos de Moctezuma. Es uno de esos personajes que persisten a través de los siglos y evocan una antigua civilización. Aunque para ojos extraños el aguador era un personaje tan singular que despertaba curiosidad y extrañeza, para el mexicano era alguien tan común. Este noble oficio existió en México y en cada rincón del mundo. Sin embargo, a los extranjeros causaba mucha curiosidad el atuendo y la personalidad del aguador mexicano. Bien lo menciona Linati en 1828. El aguador es la única alma en México que usa gorra. Pero no cualquiera podía ser aguador. Todo aguador debía tener un permiso para ejercer este oficio y un escudo de metal que lo identificara como tal. Y ay de aquel que no portara su escudo, pues sería merecedor de una multa de 2 a 12 reales. Podría creerse que con la modernidad la profesión del aguador ha desaparecido. Sin embargo, en la actualidad, al menos en México, aunque de manera muy distinta, con jornadas largas y con salarios míseros, siguen existiendo repartidores de agua que llevan de puerta en puerta el vital líquido.